En esta sesión vamos a ver las propiedades de la logaritmación. El propósito es que usted identifique cuáles son las principales propiedades y en qué momento poder aplicarlas. Propiedades de los logaritmos. Vamos a analizar la primera. Se llama logaritmo en base de la base. Si yo tengo logaritmo en base a de la cantidad a, eso va a ser siempre igual a 1. Esto significa que el logaritmo en base a del número a siempre va a ser igual a 1. Logaritmo de 1. El logaritmo en cualquier base del número 1 es igual a 0. Recuerden, aquí lo que estamos buscando es el número al cual yo debo elevar a para que me dé 1. Entonces, en este caso, ese número debe ser 0. Recuerden que todo número elevado a 0 es 1. Logaritmo en base a de una potencia de base a. Entonces, aquí tengo logaritmo en base a de una potencia de base a. Simplemente eso es igual al exponente de esa potencia. En este caso, x. También se le conoce como propiedad cancelativa del logaritmo. Propiedad número 4, logaritmo de un producto. El logaritmo en base a del producto entre x y y se define como la suma del logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Aquí aplicamos una especie de distribución con respecto a la suma. Significa esto que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de ambas partes del producto. Logaritmo de un cociente. Logaritmo en base a del cociente entre x y y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Esa es otra especie de distribución de logaritmos. ¿Qué significa? Significa que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de logaritmos entre el numerador y el denominador. Logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de una potencia x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de la x. Esto significa que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia. Logaritmo de una raíz. El logaritmo en base a de la raíz m de una cantidad x es igual al logaritmo en base a de la cantidad x entre m. Esto significa que el logaritmo de una raíz es igual al producto entre la inversa del índice del logaritmo y el radicando. O podemos decirlo también así, entre el logaritmo de la cantidad entre el índice de la raíz. Vamos a aplicar las propiedades de logaritmación. Veamos nuestro primer ejemplo. Logaritmo en base 3 de 2 a la 5. Logaritmo en base 3 de 2 a la 5. Aquí vemos que estamos hablando del logaritmo de una potencia. Entonces, esta propiedad se llama logaritmo de una potencia. ¿Cómo lo resolvemos? El logaritmo de una potencia decimos que es igual a el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Ahí está aplicada entonces la propiedad. Ejemplo número 2, logaritmo en base 5 de 7 medios. Ahí observamos que estos 7 medios es una división entre 7 y 2, es decir, un cociente. Aplicamos entonces lo que conocemos como logaritmo de un cociente. Dice la regla que el logaritmo de un cociente es igual a la resta entre los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí lo que vemos es que distribuimos un logaritmo para el numerador menos un logaritmo para el denominador. Logaritmo en base 2 de 3m. Vemos que esta expresión 3m es un producto algebraico entre 3 y m. Por lo tanto, ahí tenemos el logaritmo de un producto. Para resolver el logaritmo de un producto, dice la regla que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de las dos partes. Entonces sería un logaritmo en base 2 para 3 más un logaritmo en base 2 para 2. Para m, perdón. Logaritmo en base 2 para m. El siguiente ejemplo, logaritmo en base 2 de raíz cuarta de 5. Como vemos, estamos hablando del logaritmo de una raíz. Por lo tanto, esa propiedad se llama logaritmo de una raíz.
¿Cómo resolvemos el logaritmo de una raíz? Dice la regla que para hallar el logaritmo de una raíz, dividimos entonces el logaritmo de la cantidad subradical entre el índice de la raíz. Ahí tenemos entonces el logaritmo en base 2 de 5 entre el índice que es 4. Logaritmo en base 3 de 3. Como vemos, estamos hablando de hallar el logaritmo de un número en la base que es el mismo número, en este caso 3. Dice la regla que eso se llama logaritmo en base de la base. Y para calcularlo decimos que eso siempre es igual a 1. Siempre que la base sea igual a la cantidad a la cual estamos extrayendo el logaritmo, eso siempre va a ser 1. Por último, logaritmo en base 7 de 1. Eso se llama logaritmo de 1. Recordemos que vamos a hallar el exponente al cual yo debo elevar 7 para que me dé 1. En este caso, esa regla dice que ese logaritmo siempre es 0, porque el único exponente al cual una cantidad da 1 es que sea 0. Por lo tanto, ese logaritmo es igual a 0. Logaritmo en base 5 de 5 a la 3. Aquí vemos que es el logaritmo de una potencia. Pero lo particular es que la base de ese logaritmo es la misma base de la potencia. Entonces, ahí aplicamos lo que se llama logaritmo en base a de una potencia de base a. Por definición, eso simplemente es igual al exponente. Es decir, es como si se cancelaran las bases, el 5 y el 5, y me queda simplemente el exponente.